Uno de los errores más comunes que cometemos a la hora de comprar una cámara fotográfica es preocuparnos más por el cuerpo de esta que por la lente que trae. Buscamos cámaras con un gran número de funciones y nos olvidamos de preguntar qué tal es su objetivo. Mirad, la función de un objetivo en una cámara fotográfica es la de definir la imagen sobre el negativo si tenéis cámara analógica o sobre el CCD si tenéis cámara digital. Contra mejor sea la lente, más calidad tendrán vuestras fotografías, independientemente del modelo de cámara que tengáis y de lo que hayáis pagado por ella. El objetivo es uno de los responsables más directos de la nitidez de una imagen, algo que se valora enormemente en fotografía. Lo mejor cuando se compra una cámara es aguantar una temporada con el objetivo que trae, y luego más adelante sustituirlo por uno de mayor calidad, o si no, hacerse solo con el cuerpo y comprar el objetivo aparte. Esta posibilidad la ofrecen muchos fabricantes. Atendiendo a su focal, los objetivos, es decir, las ópticas fotográficas, se dividen en tres grandes grupos. Objetivos cuyo ángulo de visión en una escena alcanza entre los 60 y los 85 grados. Los llamaremos gran angulares, 35 milímetros o menos de focal. Objetivos cuyo ángulo de visión en una escena ronda los 45 grados. Los llamaremos los objetivos estándar, 50 milímetros de focal. Y objetivos cuyo ángulo de visión alcanza entre 35 y 8 grados. Los llamaremos teleobjetivos, 70 milímetros o más de focal. Vamos a hacer el siguiente experimento. Colocaremos nuestra cámara en un trípode y encuadraremos una escena. Vamos a ir cambiando de objetivos y movernos del sitio, o para mayor comodidad, variando la focal de nuestro zoom, que es exactamente lo mismo. Veremos lo que ocurre. Coloquemos en primer lugar un gran angular y observemos la imagen. El ángulo de toma es muy amplio, pero los objetos se ven muy alejados. Ahora coloquemos un objetivo estándar. El ángulo de visión se ha reducido y los objetos no parecen tan alejados. Por último, un teleobjetivo, o un tele como se le conoce en el argot fotográfico. Fijaros qué diferencia. El ángulo de visión se reduce muchísimo, vemos mucha menos escena, pero los objetos están muy próximos y parecen de mayor tamaño. Como veis, las diferentes focales de nuestros objetivos nos van a permitir interpretaciones muy diferentes de la escena que pretendemos fotografiar. Vamos a conocerlos un poco mejor. Los objetivos gran angular. Los más utilizados son el 24 mm, el 28 mm y el 35 mm. Además de ese gran ángulo de visión, en condiciones normales dan mucha profundidad de campo, casi todo lo sacan nítido, aunque los objetos parecen más pequeños y alejados de nosotros, como ya hemos visto. Son objetivos bastante luminosos, con aperturas que pueden llegar hasta f2.8. Psicológicamente transmiten sensación de amplitud. Además, un gran angular produce tal sensación de realismo que te mete dentro de la imagen, sobre todo si incorporamos un elemento en primer plano. Son ideales para fotografiar en interiores o lugares donde no se puede retroceder y se necesita abarcarlo casi todo. Calles, habitaciones, recintos cerrados. Para la fotografía arquitectónica, casas, edificios, monumentos, aunque provocan una característica distorsión de líneas, parece que éstas caen hacia adentro, sobre todo si nos acercamos mucho al objeto. Pero su gran tema, sin lugar a dudas, es el paisaje, puesto que dan un amplio registro del mismo y a la vez una gran nitidez a lo largo de toda la escena. La fuerza y el realismo con el que muestran este tipo de imágenes no es conseguido por ningún otro objetivo. El objetivo estándar suele ser único, el de 50 milímetros. Es un objetivo de gran calidad, especialmente el de focal fija. Ha sido durante largo tiempo el objetivo favorito de los fotógrafos, así como de los fabricantes, que lo incluían de serie en sus cámaras fotográficas. Tienen un ángulo de visión que recuerda mucho al del ojo humano, por lo que no provoca distorsión de líneas. No produce imágenes demasiado espectaculares, pero obliga al fotógrafo a moverse mucho para buscar la foto. De esta forma puede servir para casi todas las situaciones. Su excelente luminosidad
f1.8, 1.4 o incluso 1, lo convierten en el objetivo ideal para fotografiar en atardeceres y otras situaciones donde hay muy poca luz. Teleobjetivos, llamados también teles. Los más utilizados son el 70, el 135, el 200 y el 300 milímetros. Estos objetivos, muy voluminosos la mayoría de ellos, tienen un ángulo de visión muy reducido, pero nos permiten acercar la imagen de los objetos hacia nosotros. También nos obligan a concentrarnos en partes muy concretas de la escena. Suelen ser poco luminosos, salvo los de gama alta. Son ideales para hacer enfoques selectivos y al comprimir la perspectiva de los planos atosigan la imagen. Se utilizan principalmente para fotografiar desde lejos lugares de difícil acceso, espectáculos, temas deportivos, fauna salvaje. Para la fotografía del detalle, aprenderemos cómo en fotografía muchas veces es más interesante sacar una parte que el todo de un objeto. Y cómo no, para practicar el retrato, su gran tema y sin duda para la mayoría de los profesionales, el tema estrella de la fotografía, el cual veremos en profundidad más adelante. También tenéis que saber que estos tres tipos de objetivos se pueden presentar en dos formatos, en formato de focal fija o en formato de focal variable u objetivo zoom. Los objetivos de focal fija, es decir, de una distancia focal, suelen ser más luminosos, su diafragma alcanza aberturas mayores, pero por otro lado con ellos estamos obligados a llevar mucho material, lo que aumenta el volumen y el peso de nuestro equipo. Además, en una salida fotográfica resulta más lento y engorroso por el continuo cambio de objetivos a la hora de realizar las tomas. Su gran baza ha sido siempre tener una calidad muy superior a los objetivos de focal variable, pero esto ya no es así. La tecnología ha hecho que podamos disponer de excelentes objetivos zoom que en nada o muy poco tienen que envidiar a los objetivos de focal fija. Tener varios objetivos en uno hace que nuestro equipo se reduzca, pese menos y sea más rápido y cómodo el fotografiar en prácticamente cualquier situación. De esta manera, el equipo básico que os recomendamos sería el siguiente. En una supuesta opción A tendríamos un objetivo zoom 24-70 mm o un 28-105 mm, por ejemplo. Sería el objetivo que llevaríais colocado de forma permanente en la cámara, el de las tomas generales. Y en nuestra bolsa o mochila un teleobjetivo, un 70-210 mm o un 75-300 mm para completar el resto de situaciones fotográficas. En la opción B, especialmente si viajáis mucho y queréis llevar un equipo muy reducido, tendríamos un zoom muy compacto, un 28-200 mm o un 28-300 mm. Ambas opciones se deberían complementar con un 50 mm de focal fija, sobre todo por cuestión de luminosidad. Por otro lado, si tenéis cámara reflex analógica y habéis decidido comprar una reflex digital y de esta manera alternar los dos sistemas, debéis saber que los objetivos de vuestra reflex de siempre valen para vuestra nueva cámara digital, siempre y cuando las dos cámaras sean de la misma marca. No obstante, la distancia focal de estos variará debido a los diferentes tamaños de los sensores CCD, que son los encargados de registrar la imagen digital. Si queréis saber qué distancia focal tienen ahora vuestros objetivos, multiplicad su focal por el factor de corrección que tenga y os dará el valor real. Por ejemplo, si el factor de corrección es 1,5, un 28 mm en analógico sería aproximadamente 28 por 1,5 igual un 42 mm en digital. A la hora de comprar un objetivo es bueno que éste tenga cierto peso. Eso dirá mucho de las lentes que lo forman. La montura, no lo dudéis, que sea metálica. La fijación al cuerpo de la cámara será más sólida y aguantará mejor los continuos cambios, sobre todo si son bruscos, pues esto a veces será inevitable. Los objetivos asféricos, por ejemplo, reducen considerablemente algunas de las aberraciones típicas de las lentes que no hacen sino restarle calidad a nuestro objetivo. Pero aparte de todo esto, hay dos cualidades que debe tener un objetivo para considerarse de calidad. Una es la definición que produce y otra el contraste que es capaz de dar.
Aunque influyen más factores, un buen objetivo dará imágenes muy nítidas a lo largo de toda la copia, y además conseguirá que los colores y tonos de esta presenten un buen grado de saturación, es decir, que cada uno esté en su sitio, que no se diluyan ni pierdan intensidad. Esto no siempre es fácil de apreciar a tamaños pequeños de copia, hasta 15 por 20 aproximadamente, pero cuando hacemos ampliaciones mayores, el grano que forma la imagen comienza a estirarse. Se amplía también. Lo mismo ocurre en el píxel en la imagen digital. Tiene que cubrir más espacio en la fotografía y es ahí donde empiezan a aparecer los problemas. Un buen objetivo seguirá dando una copia bien definida y bien contrastada, y en cambio un mal objetivo podrá dar zonas desenfocadas en la imagen y tonos y colores con el contraste más bajo. Otro tema es el mito de la luminosidad del objetivo. Siempre hemos oído hablar de la importancia de tener objetivos luminosos para evitar fotografiar con velocidades de obturación muy lentas en condiciones de poca luz, ya que esto puede hacer que nuestras fotos salgan movidas. Pero tenéis que saber que las mejores fotografías no se consiguen con diafragmas abiertos, 1.4, 2, 2.8, 3.5, pues con estos la luz tiene que dispersarse mucho para formar la imagen, teniendo problemas para llegar a las esquinas. Esto provocará falta de contraste, incluso zonas sombreadas en los bordes de vuestras fotos. Las mejores fotografías, independientemente del objetivo que se tenga, se realizan siempre con diafragmas intermedios, f4, f5.6, f8, siendo f5.6 quizás el de mayor calidad. Aquí la luz no tiene que dispersarse tanto y obtiene de esta forma imágenes de gran calidad a lo largo de toda la copia. Únicamente los objetivos profesionales de gama alta consiguen buenas copias a diafragmas luminosos. Sin embargo, no se puede negar que resulta muy gratificante, cuando se está acabando el día y hay poca luz, fotografiar a pulso una escena sin riesgo a que la foto salga movida, pues una abertura grande permitirá una velocidad relativamente rápida. No obstante, si estamos pensando en ampliar alguna de estas fotos, cuidado, lo mejor es que coloques la cámara en un trípode y no dudes en diafragmar, es decir, en cerrar el diafragma colocando uno de los mencionados números F. Salvo en casos excepcionales, acostúmbrate a trabajar con diafragmas intermedios. Tus fotos tendrán más calidad. Por último, conviene que sepas que en fotografía hay una curiosa relación entre la focal de tu objetivo y la velocidad de obturación que estás usando. Viene a decir que cuando te dispones a hacer una foto, si dicha focal es mayor a la velocidad de obturación que tienes colocada en la cámara, deberás tener mucho cuidado, porque si no tienes una buena sujeción, la foto te saldrá movida. Imagina que hemos colocado un objetivo de 200 milímetros y al ajustar la exposición la velocidad ha quedado en 60. En este caso la focal es muy superior a esta, 200 milímetros mayor que velocidad 60. Esto provocará el fenómeno de la trepidación, es decir, una serie de vibraciones en tu cámara que, aunque tú no las vas a notar, harán que la imagen salga ligeramente movida con la consiguiente pérdida de nitidez. Este fenómeno ocurre mucho cuando colocamos grandes focales en nuestra cámara. Muchos aficionados se preguntan por qué sus teleobjetivos no sacan las fotos con la misma nitidez que otros objetivos. Como veis, probablemente sea por esta razón y no por un defecto de la lente. Esta regla no es igual para todos, depende del pulso de cada uno. Para evitarlo, lo mejor es asegurar y usar el trípode, pero este aparato no siempre va con nosotros. Así que antes de sacar la foto con escasa nitidez o no hacerla, tomaremos las siguientes precauciones. Existen trípodes pequeños que para este tipo de situaciones pueden venirnos muy bien. Pesan y ocupan poco, lo que hace que los llevemos siempre con nosotros. Lo colocaremos bien apoyado sobre una repisa, un banco, el suelo o si no sujeto a nuestro pecho. Nos dará una mayor estabilidad en estos casos. Si te vas a hacer con alguno, fíjate en la zapata que sea ancha y tenga buena estabilidad, sobre todo si tienes cámara reflex. Si no dispones de uno o no te da tiempo a colocarlo, procederemos de la siguiente manera.
Nos apoyaremos sobre un árbol y al disparar, con el dedo bien colocado en vertical como ya te enseñamos, aguantaremos la respiración. O bien haremos del cuerpo un trípode en mano, rodilla al suelo y brazo a la rodilla, y si la velocidad es más lenta aún, lo mejor es tumbarse, así se conseguirá mayor estabilidad. O si no, fíjate en este otro truco. Una vez medida la escena, colocamos en una farola la cámara y apretándola con firmeza sobre el apoyo, hacemos la foto.